Om Nityananda, mis queridos amigos. Este fondo está como para la poesía de Gregorio Scorsia Gravini. ¿Sabe cuál es? La miseria humana. Esa que la volvieron vallenato. Y que dice: una noche de misterio, estando el mundo dormido, buscando un amor perdido, pasé por el cementerio. Desde el azul hemisferio la luna su luz ponía sobre la muralla fría de la necrópolis santa. Bueno, y sigue, y sigue, y sigue. Terrible, increíble poema se fajó Gregorio Scorsia Gravini, escrito en un cementerio, porque él vivía ahí. A él lo diagnosticaron como paciente de agua de Dios, o sea que tenía esa horrible enfermedad de la lepra en su época, y él, para no irse por allá, se quedó viviendo en el cementerio, y ahí nació ese poema largo, porque es muy largo, me lo sé casi, creo que me lo sé todo, y terriblemente realista, increíblemente. Lo invito a conocer la miseria humana. Voy a dejar aquí un link aquí debajo. Bueno, pero yo no le voy a hablar de la miseria humana, le voy a hablar del terror. De cosas de terror, mi amigo. De verdad, nunca lo hago, pero es que me pasó algo ayer, anoche, que se los quiero compartir. Es una confidencia, solo para ustedes, ojo. Resulta que mi cena fue un poquito tarde. Normalmente yo ceno temprano, a las 5 o 6 de la tarde. Hace un ratico me comí un huevo, por ejemplo, y una rebanada de queso, y tinto, y con eso paso. Pero ayer había comprado una verdura, un bultico de verdura, una bolsita, de esa que trae de todo. Y se veía tan fresca que yo dije, no lavemos esto. Se veía limpio todo. Y eso el juego mata lo que sea. Y la puse a cocinar así. Bueno, el caso fue que tuve pesadillas, pero terribles pesadillas. Y se lo atribuyo a esa verdura. Primero porque la consumí como a las 7:30 de la noche, o 8. Segundo, porque no la lavé y seguramente tenía por ahí sustancias extrañas. Además tenía la bioenergía de quienes la prepararon. Quién sabe qué tipo de persona la preparó. Y bueno, supongo que por eso. El caso es que tuve una pesadilla bastante larga. Andaba por allá en unos sitios como tétricos, como de miedo, y con sitios subterráneos. Bueno, era algo feo. Realmente me desdoblé hacia las dimensiones inferiores. Y en cierto momento, bueno, siempre pasaba las dificultades y los escollos, porque había grietas, había precipicios, y yo todo eso lo pasaba, lo superaba. Pero descendía a una parte donde había como unos antros subterráneos y se escuchaban, no sé si era música o voces de gente que estaba haciendo cosas malas. Pero no era gente, eran fantasmas. El caso fue que yo me metí allá y alcancé a ver las sombras de los fantasmas en un rincón de una pieza. Y cuando me vieron, huyeron despavoridos. Y yo salí detrás de ellos, persiguiéndolos. Bueno, aquí fue al contrario. Normalmente uno huye de los espantos. Yo aquí era el espanto. Yo aquí hacía correr a los demonios que en ese momento estaban haciendo su aquelarre ahí. Tremendo. Curiosamente, el día de ayer conocí a una persona. Bueno, no la conocí. Hablé con una persona y yo había tratado a esa persona hacía tiempo. Y después de que me despidió, cuando me fui a despedir, pues le hice la venia con las dos manos. Y entonces, pues esa persona intentó darme la mano y yo repetí la venia. Y me dijo, ¿y eso? Y le dije yo, no, esa es la forma de saludar y despedirse en Kailasa. Yo me volví hinduista. Y esto lo que quiere decir es que yo no lo estoy saludando a usted como persona. Realmente estoy viendo a la divinidad en usted, la divinidad que hay en usted. Cuando yo dije eso, esta persona dio como 3 pasos hacia atrás y se retiró, pues haciendo que se despedía, pero fue evidente como el miedo, diría yo, o la prevención cuando le dije eso. Y es que en Kailasa, y es que según las enseñanzas de Swamiti, según las enseñanzas de la nueva nación hindú, uno aprende que todo es manifestación de Dios. Es más, los demonios son puestos por Dios ahí para que cumplan su misión. Ellos están haciendo un trabajo y lo hacen muy bien hecho, meternos miedo para que enderecemos el camino. Esos demonios que yo me encontré allá en ese subterráneo, en esos antros, pues eran mis mismos demonios, porque yo estaba proyectando ahí cosas que hay en mí, socavadas, digamos, en niveles muy profundos de la mente.
El caso es que con este conocimiento maravilloso del hinduismo de que todo es una manifestación de Dios, hasta esas entidades, hasta esas creaciones mentales huyen despavoridas. Así es, mi amigo. Tanto lo bueno como lo malo existe gracias a un Dios único que fue el creador de todo esto, que fue el que dio origen a todo lo que existe, el Dios uno, el Dios único, la conciencia cósmica, la conciencia universal. En el hinduismo se habla de Brahma, el creador, Vishnu, el mantenedor, y Shiva, el destructor, o el renovador lo llamo yo. Pero en el fondo son manifestaciones del Dios uno, de la unidad, la ley del uno. Entonces es importantísimo entender este concepto, mi amigo. Todo lo que existe es manifestación de la divinidad, todo. Y si hay cosas que nos parecen malas, si las miramos por todos los lados, tiene su lado bueno. Y si hay personas y seres que nos parecen perversos, depravados y lo peor, si los miramos por todos los lados, les vamos a encontrar seguramente un resquicio de algo bueno y una posibilidad de enderezar su camino. Yo creo que hasta los mismos demonios. Entonces, mi amigo, eso era lo que le quería compartir con este fondo macabro, con este fondo como para el poema de Gregorio Scorsia Garavini, personaje colombiano, bueno, creo que era de familia italiana por esos apellidos. Su historia es bien interesante, pero más interesante es ese mensaje de la miseria humana, que es tremendo. A ver, si me acuerdo de una buena parte. Una noche de misterio, estando el mundo dormido, buscando un amor perdido, pasé por el cementerio. Desde el azul hemisferio la luna su luz ponía sobre la muralla fría de la necrópolis santa, en donde a los muertos canta el búho su triste elegía. La luna sus limpideces a las tumbas ofrecía y punzaba el aura umbría el arpa de los cipreses. Y en aquellas lobregueces de mi corazón hermanas me inspiraron y con ganas de visitar a la parca, entré a la glacial comarca de las miserias humanas. Acompañado del cierzo los difuntos visité. Bueno, podríamos seguir, pero más bien le dejo el link aquí debajo para que usted conozca el poema terrible, el poema realista, el poema duro y verdadero de Gregorio Scorsia Garavini. Mi amigo, esta reflexión es para vivir mejor. Hay que estar tranquilos ante lo que inspira temor, ante lo que inspira miedo, y hay que saber que Dios está por encima de todo y está con nosotros para vivir mejor. Salud, dinero y amor. Yo soy Shana Chiván.